Un cordial y afectuoso saludo a todos nuestros seguidores. Hoy les traigo un pequeño resumen de lo que pueden ser las responsabilidades tributarias y otras que existen para las entidades sin ánimo de lucro en Colombia, fundaciones, asociaciones y corporaciones en este año 2023. Quiero aclarar que la enumeración de las responsabilidades que se van a tratar en este corto video hacen relación a entidades que tienen las actividades más comunes que encontramos en este tipo de organizaciones y no hablaremos de entidades que tengan actividades muy específicas, como por ejemplo aquellas que realizan actividades de importaciones, exportaciones, actividades aduaneras o demás, porque ellas requieren una definición y un tratamiento un poco más específico. Sin embargo, las que vamos a mencionar aquí prácticamente le atañen a todas las entidades sin ánimo de lucro y hago énfasis en que hablaremos de fundaciones, asociaciones y corporaciones de manera principal. Fundación Evidente, el consultor que quiere la gente. Para hacer una corta enumeración de los impuestos generales y de las responsabilidades tributarias que se pueden acarrear por ser una persona jurídica tipo fundación, asociación o corporación, hablaremos de lo siguiente: el impuesto de renta, el impuesto al valor agregado IVA, el impuesto al consumo, el impuesto de industria y comercio, el impuesto de registro, el impuesto de vehículos, el impuesto predial, el reporte de información exógena nacional, el reporte de información exógena local o distrital, o lo que conocemos como medios magnéticos para la DIAN o para los municipios, y el registro único de beneficiarios finales. Entonces, respecto al impuesto de renta tenemos, el impuesto de renta es una carga tributaria impositiva que ha creado el legislador en Colombia para que todas las personas naturales y jurídicas seamos contribuyentes de una parte de nuestras ganancias y las aportemos al funcionamiento del Estado. En este caso, todas las personas jurídicas en Colombia, con algunas pocas excepciones, están obligadas a entregar o a pagar al Estado colombiano, en este caso a la administradora del recurso que es la DIAN, el 35% de las ganancias obtenidas en un periodo fiscal. El periodo fiscal siempre será todas las actividades que se realicen entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Es decir, todos los 31 de diciembre tendremos que hacer un cierre contable, fiscal y tributario para establecer los valores del impuesto de renta que se le deben tributar a la DIAN, declararlo en una declaración que se debe presentar cada año y pagar el impuesto que corresponda de acuerdo a las ganancias o excedentes obtenidos en ese periodo fiscal. El impuesto de renta también ha generado una nueva obligación a todos los contribuyentes y es generarse una autorretención, es decir, yo mismo me practico una retención de acuerdo a los ingresos que tengo. Sin embargo, esta autorretención aplica únicamente, o mejor, no aplica para las entidades sin ánimo de lucro, fundaciones, asociaciones y corporaciones de las que estamos teniendo hoy esta explicación. Sin embargo, hay otra responsabilidad que viene también inmersa dentro del impuesto de renta y es la calidad de ser agente de retención por concepto del impuesto de renta. Eso quiere decir de manera muy general, y mire, quiero ser expreso en esta explicación de lo siguiente. Mis videos y mis explicaciones están diseñados para personas del común, por eso trato de utilizar un lenguaje de la manera más sencilla posible. No está diseñado para profesionales o para especialistas, contadores públicos y demás, porque quiero que mi lenguaje sea lo más sencillo posible y las explicaciones no sean tan técnicas, sino que sean lo más sencillas posibles para que cualquier persona las pueda comprender. Entonces, siempre que una persona jurídica, fundación, asociación o corporación, esas son las personas jurídicas de las que estamos hablando hoy en este video.
Siempre que ellas le vayan a realizar un pago a cualquier persona por cualquier concepto, va a pagar el arriendo, va a realizar una compra en un almacén, va a comprar o le va a pagar a una persona un servicio por cualquier cosa, siempre que le vaya a generar un pago a cualquier persona natural o jurídica por cualquier concepto, debe verificar si ese monto y ese concepto están incluidos en la tabla de retención de la fuente que obliga a practicar retención. Le voy a poner un ejemplo sencillo. Es un ejemplo que está fuera de la realidad, pero solo lo voy a poner en cifras de esta manera para hacerme entender un poco. Si yo soy una fundación y le voy a pagar el arriendo al propietario del inmueble donde yo estoy ocupando mi sede, y supongamos que el arriendo es de 2 millones, entonces, si la tabla de retención en la fuente me dice que el concepto de arriendo es un concepto al que le debo practicar retención, entonces ya sé que por el concepto de arriendo le voy a practicar retención. Si la tabla adicional me dice que el monto si el monto que se paga es superior, ejemplo, a 1 millón de pesos, entonces si yo voy a pagar 2 millones de pesos de arriendo, quiere decir que el monto que estoy pagando supera el monto que da como mínimo practicar la retención. Y si la tabla me dice que lo que debo retener de lo que estoy pagando es el 10%, solo a manera de ejemplo lo estoy diciendo, entonces quiere decir que de los 2 millones de pesos que estoy pagando por concepto de arriendo, yo le debo entregar al propietario del inmueble 1.800.000 y yo fundación le retengo 200.000 pesos, que es el 10% de ese valor que estoy pagando. Esos 200.000 pesos que yo le retengo a él, y durante un mes, del 1 del mes hasta el 30 del mes, todo lo que retenga por todos los conceptos, por compras, por pago de honorarios, por pago de servicios, por pago de arrendamiento, todo lo que yo pago le voy haciendo retención. El 30 de cada mes hago la cuenta de cuánto fue el total de lo que yo retuve, y en la primera semana del mes siguiente debo elaborar una declaración a la DIAN y entregarle todo ese dinero que recaudé por concepto de impuesto de renta en calidad de retención. Entonces, las fundaciones, asociaciones y corporaciones están obligadas a practicar retención por concepto de impuesto de renta a todas las personas naturales o jurídicas a las que le realice pagos, pero debe verificar primero en la tabla de retención en la fuente el concepto, el monto mínimo y las demás condiciones que establece la norma para ser practicante de retención en la fuente por cada monto. Es obligatorio para todos. Esto no es si usted quiere o no quiere, y quiero hacer mucho énfasis en esto porque está penalizado con cárcel el hecho de no practicar la retención en la fuente. Está penalizado con cárcel quedarse con el dinero que haya practicado de retención en la fuente. Es un delito muy grave no practicar la retención en la fuente o quedarse con el dinero de la retención. Muchas personas están en serios problemas hoy con la DIAN porque la DIAN le genera una denuncia penal ante la Fiscalía a las personas que ha detectado que no practicaron la retención en la fuente, incluso por el valor más mínimo. Y la pena privativa de la libertad no contempla el valor a retener, porque alguien podría decir, no, es que yo tenía que retener 10.000 pesos y no lo hice, finalmente eso no es mayor cosa, tenga los pago. Usted los primeros sí los tiene que pagar a la DIAN, no importa el tiempo que pase, pero adicional a tenerlos que pagar, también puede enfrentar un proceso penal. Ese tema es bastante delicado y hay que tener cuidado con él, ¿correcto? Entonces, ¿qué otro tema tenemos con respecto al impuesto de renta? Las entidades en Colombia deben tributar el 35% de sus ganancias o excedentes a la DIAN por concepto de impuesto de renta, pero las entidades sin ánimo de lucro pueden pedirle a la DIAN que le dé una calificación para un régimen especial con respecto al impuesto de renta. Todo esto está establecido, definido en el Estatuto Tributario de Colombia desde el artículo 19 en adelante. Entonces, las personas jurídicas, fundaciones, asociaciones o corporaciones
que les soliciten a la DIAN que les dé una calificación para el régimen especial, entonces cuando la DIAN le acepta y le da la calificación, primero le va a cambiar en el RUT la responsabilidad 5 de régimen ordinario a régimen especial. Es importante tener en cuenta que para que una entidad pueda ser del régimen especial, primero tiene que ser del régimen ordinario. Por eso cuando una institución se registra ante la Cámara de Comercio y la primera vez que obtiene el RUT, siempre va a tener la responsabilidad 5, régimen ordinario, porque solamente puede convertirse de régimen ordinario a régimen especial, no puede nacer en régimen especial. Eso es una condición que está establecida para otro tipo de instituciones, pero no para las fundaciones, asociaciones y corporaciones. Entonces, estas deben nacer en el régimen ordinario con el RUT, la responsabilidad 5. Luego de que le solicitan a la DIAN la calificación al régimen especial, la DIAN tiene hasta 4 meses para analizar el tema, verificar la documentación y darle la calificación. Y cuando le da la calificación, le actualiza el RUT con la responsabilidad 4 que dice régimen especial. Y a partir de ese momento el impuesto de renta automáticamente baja del 35 al 20%. Eso quiere decir que de los excedentes o utilidades que tenga la institución, fundación, asociación o corporación va a tributar solo el 20%. Pero si esos excedentes los destina para un proyecto específico del cual la DIAN incluso le puede hacer seguimiento, entonces el impuesto será 0. Voy a poner un ejemplo. Una fundación realizó una serie de actividades y al finalizar el año, el 31 de diciembre, cuando hace sus estados financieros, se establece que le sobraron 10 millones de pesos, o sea, tiene unos excedentes de 10 millones, y luego la asamblea se reúne y establece que esos 10 millones de pesos lo van a llevar a una asignación permanente para comprar un lote que vale 10 millones de pesos. Entonces efectivamente se compra el lote. En ese caso esos 10 millones de pesos quedarán exentos del impuesto de renta. La tarifa es 0. ¿Por qué? Porque se están destinando los excedentes o utilidades para el cumplimiento del objeto social, que en este caso sería la compra de un lote para la construcción de una sede para la misma institución. Entonces, cuando una entidad es calificada en el régimen tributario especial, su tarifa va a ser del 20% o de 0%, es decir, no va a pagar nada de impuesto de renta cuando esos excedentes se lleven al cumplimiento del objeto social. ¿Correcto? Tenemos otro impuesto y es el impuesto del IVA. El IVA es el impuesto al valor agregado, es un valor que se adiciona al precio comercial de los productos o servicios que uno está comercializando. Entonces, si yo tengo que cumplir con un impuesto que le carga un valor adicional a lo que yo comercializo, pues la lógica me está llevando a entender que el IVA es un impuesto que se genera por comercializar bienes o servicios que están expresamente grabados en el Estatuto Tributario Colombiano. Voy a poner un ejemplo. Si mi fundación produce camisas para vender camisas, porque es una actividad comercial que está permitido hacerlo y que expresamente también quedó señalado en la Ley 1819 del 2016, que este tipo de instituciones podrán desarrollar actividades comerciales, industriales o de prestación de servicios para la obtención de los recursos que les permita el funcionamiento o el logro de su objeto social. Sin embargo, la comercialización de esos productos implica que si el producto está grabado con IVA, tendrá que adicionarle el IVA que esté rigiendo en el momento en que desarrolle la actividad. Entonces, si yo voy a vender camisas como fundación, entonces al vender una camisa, hoy el impuesto para las camisas puede ser el 19%, entonces yo tengo que agregar al valor de mi camisa, al valor comercial, le voy a agregar el 19%. ¿Qué hago con ese 19%? Lo recaudo, porque al momento que vendo la camisa estoy cobrando el valor de la camisa más el 19% del impuesto, ya lo recaudé.
Luego de recaudarlo, tengo que mirar cuál es la fecha en la que mi fundación debe presentar la declaración de IVA y en esa fecha debo declarar ese impuesto. Entonces le estoy diciendo, señores Diana, oiga, yo recogí por concepto de impuesto de IVA tanto dinero y aquí está la declaración. Entonces ese es el valor que yo le tengo que pagar. Y después de que le presento la declaración, le digo, señor Diana, mira, aquí está la plata que yo recaudé, que hoy en Colombia, pues la mayoría de instituciones pequeñas tributan, o mejor, declaran y pagan el impuesto de IVA de forma cuatrimestral. Sin embargo, hay otras excepciones que los llevan a ser declarantes del impuesto de IVA de manera bimestral. Por eso hay que conocer cuál es la condición tributaria de la institución para saber si debe declarar bimestral o cuatrimestral, o hay otros que tienen declaración anual, pero creo que para este tipo de instituciones ninguna quedaría con la posibilidad de tenerlo así, pero pues hay que mirar en algún momento si la norma cambia o no. Entonces, la fundación puede comercializar bienes o servicios que estén gravados, exentos o excluidos. Cuando comercialice bienes o servicios excluidos, no debe presentar declaración de IVA, pero cuando comercialice bienes gravados o bienes exentos, sí debe presentar el IVA. Pero cuando comercialice bienes, por ejemplo, puede comercializar huevos, también pantalones y también otro servicio, qué sé yo, exportar algún tipo de servicio. Al hacer una mezcla de productos y servicios entre gravados, exentos y excluidos, sí está obligado a presentar la declaración de IVA en los términos en que está expresamente dado en el estatuto tributario. Pero el hecho de desarrollar una actividad en la cual se genera el IVA, que es la comercialización de bienes o servicios gravados, también nace la obligación de ser facturador electrónico. Por lo tanto, debe habilitarse y obtener una autorización para emitir factura electrónica de venta. Recordemos que hoy en Colombia la única factura que existe válida es la factura electrónica de venta. La factura en papel ya no es permitida. Solamente será permitida la que excepcionalmente se emita por concepto de contingencias o graves fallas en los sistemas que le permita a una empresa o a una entidad emitir una factura en papel con autorización de la DIAN para reemplazar la factura electrónica, pero cuando se supere esa contingencia deberá emitir la factura electrónica de venta. Entonces las facturas en papel ya no existen. Estamos en la era de los documentos electrónicos. El impuesto al consumo es un impuesto que se genera también por la realización de actividades que estén grabadas con el impuesto, como por ejemplo tener un restaurante y comercializar comida, vender vehículos, vender motocicletas, vender yates, tener una empresa de telefonía o de venta de datos a internet, qué sé yo. Es decir, que una fundación, una asociación o una corporación podrá tener cualquier tipo de empresa de este tipo en la cual se vuelva responsable del impuesto al consumo, y en ese orden de ideas deberá adicionar el porcentaje que corresponda, que sea el 16% o el 8% o el 4% o una combinación de varios en la medida que desarrolla actividades diversas. El impuesto también, y al igual que el IVA, lo debe recaudar, declarar y pagar a la DIAN en la medida que desarrolla las actividades. El impuesto de industria y comercio es un impuesto que es bastante sensible, delicado, porque es un impuesto de orden municipal o distrital. Y son muchos, tanto los empresarios como los administradores de fundaciones, asociaciones y corporaciones, incluso contadores públicos, que no le dan mucha importancia a los impuestos de orden territorial, como el impuesto de industria y comercio. Recordemos que los municipios están facultados para crear su propio estatuto tributario, y todos los municipios de Colombia tienen su propio estatuto tributario, y cada municipio ha creado sus propias reglas de sus propios impuestos. Y en el caso del impuesto de industria y comercio, cada municipio tiene una regla y en muchos son muy diferentes entre unos y otros,
a veces son poco conocidas, a veces uno realiza actividades en municipios lejanos que tienen una gran cantidad de requisitos que uno desconoce y eso lo lleva a tener serios problemas. Mire, yo siempre he dicho que a veces los procesos de fiscalización que realiza una Secretaría de Hacienda de un municipio a veces son más fuertes y delicados que los que realiza la misma DIAN. Por eso yo les pido que abran los ojos muy bien y que estudien muy bien el municipio donde usted va a desarrollar alguna actividad para que cumpla adecuadamente con las responsabilidades, principalmente las de industria y comercio. Entonces es un impuesto que grava las actividades industriales, comerciales o de prestación de servicios. Es decir, si mi fundación, corporación o asociación vende o comercializa o produce algún tipo de servicio o algún tipo de bien, es responsable del impuesto de industria y comercio en el municipio. Debe inscribirse en el registro tributario municipal. Mire que tenemos un RUT, que es el Registro Único Tributario Nacional en la DIAN, y allí también la Fundación, Asociación y Corporación debe inscribirse, debe tener el RUT ante la DIAN, pero también debe inscribirse en el Registro de Industria y Comercio Municipal en el municipio donde vaya a realizar actividades industriales, comerciales o de prestación de servicios. Es importante tener presente que en el caso de las fundaciones, asociaciones y corporaciones, solo estarán obligadas a inscribirse en el registro de información tributaria municipal cuando vayan a desarrollar algún tipo de actividad industrial, comercial o de prestación de servicios. Cuando no lo estén haciendo, no necesitan hacerlo. Sin embargo, puede que algunos municipios tengan esa obligación, aunque no vayan a desarrollar ningún tipo de actividad. Entonces es importante consultar en el municipio y sobre todo en Secretaría de Hacienda si es necesario o no realizar un registro de industria municipal, ¿sí? Normalmente los municipios exigen la presentación de una declaración de industria y comercio anualizada y pagar el impuesto que corresponda. Muchos de ellos, ya creo yo que la gran mayoría, tienen un sistema de autorretención. Es decir, las empresas o las personas jurídicas o las fundaciones, asociaciones y corporaciones que desarrollen actividades de las mencionadas allí, tienen que generarse una autorretención y presentar una declaración que en algunos municipios es mensual, en otros es bimensual, en otros es semestral. Entonces hay que conocer esa parte. También hay que ver que muchos de los municipios también convierten en agente de retención a las entidades que se inscriben. Entonces pasa similar como en el impuesto de renta. Entonces, si mi fundación está inscrita o desarrolla algún tipo de actividad, entonces mi fundación deberá practicar retención en la fuente por concepto de industria y comercio. Entonces, mire que funciona parecido al impuesto de renta. Quiere decir que cuando mi fundación, asociación o corporación vaya a hacer una compra, un pago, y si vuelvo a utilizar el mismo ejemplo del pago de arrendamiento de 10 millones al que se le retuvieron 200.000 pesos por concepto de renta, entonces también habría que practicar otra retención por concepto de industria y comercio. Entonces yo, si voy a pagar ese arriendo de 2 millones y le tuve que practicar 200.000 pesos de retención por concepto de impuesto de renta, supongamos que le tenga que practicar 100.000 pesos por concepto de industria y comercio. Entonces yo me quedo con 300.000 pesos y estoy entregando 1.700.000. 200.000 pesos los hago en una declaración, los llevo a una declaración para la DIAN y se los entrego a la DIAN, y los otros 100.000 debo hacer una declaración para el municipio y entregárselos al municipio. Generalmente esas declaraciones son mensuales, bimensuales o semestrales, dependiendo de cada municipio. Es muy importante tener presente eso porque las sanciones también son fuertes. También hay sanción penal por no practicar esa retención. Eso es muy delicado. Por eso es muy importante siempre estar bien asesorado, bien acompañado de una persona que se encargue de hacer este tipo de labores para que no se les pase. No presentar una declaración de retención en la fuente genera sanción. No practicar una retención genera sanción, no solo patrimonial, sino penal, que da cárcel también al representante legal o a los que sean responsables de realizar este tipo de retenciones. ¿Sí? Bueno, entonces muy importante mirar
impuesto de industria y comercio en el municipio donde la fundación, asociación o corporación vaya a desarrollar sus actividades. El impuesto de registro es el que se paga en la Cámara de Comercio cuando la institución se va a registrar por primera vez o en la renovación de la matrícula mercantil cada año. Entonces aquí ya estamos entendiendo que cada año tenemos que presentar la renovación de la matrícula mercantil ante la Cámara de Comercio y pagar el impuesto que corresponda, que se liquida de acuerdo a los activos que tiene la fundación o la asociación o la corporación declarados en sus estados financieros y que fueron llevados a la declaración de renta. El impuesto de vehículos es un impuesto que se debe liquidar y pagar de acuerdo al hecho de que se tengan vehículos o no, propiedad de la fundación, asociación o corporación, o que sea su legítimo tenedor. Igualmente el impuesto predial se debe liquidar y pagar anualmente, generalmente pues es anual en todos los municipios de Colombia, entonces se debe liquidar y pagar cuando se tengan propiedades como lotes, casas, generalmente inmuebles, es los que tienen grabado este tipo de impuesto. Existe otro tipo de responsabilidad tributaria que son los reportes de información exógena o medios magnéticos. La DIAN emite cada año una resolución indicando quiénes deben entregarle información de reportes y qué reportes le deben entregar. Generalmente son reportes bastante extensos y detallados que pide la DIAN respecto de todos los movimientos que ha tenido la institución en el año. Y también los municipios ahora están pidiendo un reporte que se parece al de la DIAN, pero que es diferente. Cada municipio establece qué reporte quiere tener y cuáles son el detalle de esos reportes, que también son extensos. Es una obligación que se debe cumplir anualmente. No cumplir con esta obligación generalmente acarrea las sanciones económicas más altas para la institución el no cumplir con la presentación o presentarlo de manera errónea o extemporánea. Generalmente son las sanciones más altas, aunque la última reforma tributaria vino a mejorar un poco el asunto reduciéndolas, pero aunque hayan quedado reducidas, de todas formas siguen siendo altas. Otras responsabilidades que debe cumplir las fundaciones, asociaciones y corporaciones son: debe llevar contabilidad en debida forma, tal cual como lo hacen las empresas, y llevar contabilidad es una contabilidad como está indicado en la norma. Debe pertenecer a un grupo NIF, o sea, Normas Internacionales de Información Financiera, uno de los tres, el grupo 1, el grupo 2 o el grupo 3, de acuerdo a sus activos, a su número de empleados y a todas las condiciones que están establecidas en la norma para calificar dentro de un grupo, y de acuerdo al grupo contable al que pertenezca, pues cumplir con todo lo que está indicado para cada grupo. Debe ser facturador y emisor de documentos electrónicos, es decir, hoy casi todas las personas jurídicas están obligadas a tener una plataforma para emitir y para recibir documentos electrónicos. Recordemos que desde agosto del 2022 venimos en la nueva era de los documentos electrónicos, sobre todo para las autoridades tributarias. Entonces, estamos hablando que las facturas de venta son facturas electrónicas de venta. Ya no hablamos de facturas en papel. Creo que hace un momento les comentaba acerca de cuáles son esas pocas excepciones en las cuales se puede hacer una factura de papel, pero igual luego toca convertirla en un documento electrónico. Entonces hay que, de acuerdo a lo que tengo en otros videos que ustedes van a poder ver también, que son los documentos electrónicos, allí explico de manera detallada cuáles son esos documentos electrónicos y qué se debe hacer. Sin embargo, es muy importante tener presente que para el año 2023 la DIAN tiene programado ya una resolución donde van a convertir una gran cantidad de documentos que hoy se presentan en físico en documentos electrónicos elaborados en plataforma, tal cual como lo explico en los videos de documentos electrónicos, que invito a que lo miren para que conozcan un poco de qué se trata el tema. Otra responsabilidad que tienen las fundaciones, asociaciones y corporaciones es emitir unos estados financieros anuales. Esos estados financieros se deben emitir bajo las normas de información financiera que acabo de mencionar, y dependiendo del grupo al que pertenezca, 1, 2 o 3, deberá tener una estructura y una cantidad de estados financieros. Entonces, ¿cuáles son los estados financieros? Los más usuales
son el estado de situación financiera, el estado de resultados integral, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de cambio de flujos de efectivo, ¿sí? Entonces, hay varios estados financieros y ellos se pueden subdividir en otros estados financieros complementarios. Entonces, dependiendo del grupo y de las actividades a los que pertenezca la fundación, asociación o corporación, debe mirar. Esos estados financieros se deben certificar por un contador público y se deben certificar por el representante legal, se le deben presentar a la DIAN, se le deben presentar al ente de vigilancia, inspección y control, certificados por contador público. Entonces es muy importante que se tenga esa claridad al respecto. Se debe renovar la matrícula mercantil en la Cámara de Comercio, se debe realizar el registro y la renovación de esa matrícula cuando se tengan establecimientos de comercio. Entonces a cada establecimiento de comercio hay que realizarle la renovación. Ejemplo, una fundación decide tener un almacén y entonces la fundación renueva la matrícula mercantil de la fundación, pero también debe renovar la matrícula mercantil del almacén donde comercializa algunos bienes o servicios. Debe realizar reportes a las entidades que de forma especial la vigilen según las actividades que realicen. Entonces, vamos a suponer este ejemplo. El Banco Caja Social pertenece a la Fundación Social y sus empresas, entonces la fundación como tal le debe entregar los reportes a la Alcaldía Mayor de Bogotá, por ejemplo, que es el ente de vigilancia, inspección y control de la fundación. Pero como es la dueña del Banco Caja Social, entonces también le tendrá que entregar los reportes a la superfinanciera. Y en la medida que desarrolla actividades, ejemplo, haz que la fundación también tiene una empresa de camiones o de buses, entonces le tendrá que entregar reportes a la superintendencia de transporte y así sucesivamente. Entonces, dependiendo de cada actividad que realice, es posible que exista alguna superintendencia a la cual le tenga que entregar algún tipo de reportes para cumplir con ese tema de la vigilancia. Debe cumplir con la seguridad social de los trabajadores. Entonces, las fundaciones, asociaciones y corporaciones deben cumplir con el pago de la seguridad social de los trabajadores. Deben realizar el aporte completo en salud, porque no tienen la excepción que tienen las demás instituciones. Deben realizar el aporte de pensión, el pago de la ARL según el riesgo que los trabajadores tengan según las actividades que estén llevando a cabo en su contrato de trabajo. Deben pagar el aporte del ICBF y el aporte del SENA, porque las fundaciones, asociaciones y corporaciones no están exceptuadas de realizar ese pago, que es con el que se sostienen este tipo de instituciones, a diferencia de las sociedades comerciales que sí están exentas de ese tipo de pagos. Debe enviar los reportes a los entes de vigilancia, inspección y control. En este caso, los entes de vigilancia, inspección y control son en Bogotá, la Alcaldía Mayor de Bogotá, y en las demás ciudades de Colombia, las gobernaciones de cada departamento. Eso quiere decir, si yo tengo una fundación, asociación o corporación en Bogotá, le debo entregar anualmente los reportes de financieros y contables a la Alcaldía Mayor de Bogotá. Pero si yo tengo una fundación, asociación o corporación en Soacha, Funza, Tenjo, le debo entregar esos reportes a la gobernación de Cundinamarca. Pero si yo tengo una fundación en Villavicencio, le debo entregar esos reportes a la gobernación del Meta. Si yo tengo una fundación, asociación o corporación en Medellín o en cualquier municipio de Antioquia, le debo entregar los reportes a la gobernación de Antioquia, lo mismo la gobernación del Valle del Cauca, la gobernación del Cauca, la gobernación del Huila, la gobernación de Caldas, la gobernación de Quindío, la gobernación de Risaralda, la gobernación de La Guajira, en fin, a todas las gobernaciones. Solamente en Bogotá se entregan los reportes a la Alcaldía Mayor. Entonces, cada gobernación y la Alcaldía Mayor, de manera independiente, cada uno emite una resolución anual en la cual indica cuáles son los reportes, informes y documentos que se le debe presentar y en qué forma y en qué fecha se le deben presentar cada año para que le mantengan activa la personería jurídica, porque recuerde que no presentar esos reportes a ellos como entes de vigilancia, inspección y control puede conllevar a que su fundación, asociación o corporación sea sancionada, o usted como representante legal sea sancionado, o usted como miembro de junta directiva sea sancionado hasta con multas, y que la fundación, asociación o corporación incluso hasta pierda la personería jurídica por ese concepto.
Igualmente, cuando hablábamos de que en el impuesto de renta se debe solicitar una calificación para pertenecer al régimen especial y que el impuesto de renta ya no sea del 35% sino del 20% o que sea incluso de cero, esa solicitud de calificación que se hace cuando se registra por primera vez se debe actualizar cada año. La última reforma tributaria nos trajo un cambio al respecto del plazo. Estábamos hablando que anteriormente el plazo era hasta el 31 de marzo y a partir de la última reforma tributaria que aplica a partir del 1 de enero del 2023, el plazo se amplió hasta el 30 de junio de cada año. O sea, hay que actualizar el registro web. La fundación, asociación o corporación debe tener una página web y debe tener un dominio donde cargue los archivos y adicional le presente todos los formatos y documentos a la DIAN para que la DIAN los revise y les mantenga la calificación en el régimen tributario especial respecto de mantenerle en el RUT la responsabilidad 4 que dice régimen especial. Es posible que las fundaciones, asociaciones y corporaciones estén obligados a tener revisor fiscal. Es muy importante tener presente que las gobernaciones de Colombia, como cada una es un ente de vigilancia, inspección y control en su departamento, algunas le exigen a las fundaciones tener revisor fiscal solo por el hecho de ser fundación. Entre ellas tenemos, por ejemplo, Antioquia. La gobernación de Antioquia exige que una fundación solo por ser fundación tenga revisor fiscal. En cambio, si miramos, la Alcaldía Mayor de Bogotá no le exige a las fundaciones de Bogotá que tengan revisor fiscal solo por ser fundación. La DIAN no le exige a las fundaciones tener revisor fiscal solo por ser fundación. La Gobernación del Valle del Cauca no exige tener revisor fiscal solo por ser fundación. La Gobernación del Cauca sí exige tener revisor fiscal solo por ser fundación. La Gobernación del Meta primero decía que sí, luego decía que no. La gobernación de Cundinamarca primero decía que sí, luego dijo que no de acuerdo a unas excepciones. La gobernación de Caldas primero decía que sí, parece que están cambiando su pensamiento al respecto. Entonces, la gobernación de La Guajira dice que no, y así cada gobernación tiene una idea al respecto. Sin embargo, la DIAN ha realizado un estudio hermenéutico porque prácticamente todas las gobernaciones que han exigido el requisito de que una fundación tenga revisor fiscal se están basando en el decreto 1529 y ese decreto 1529 no dice taxativamente que una fundación está obligada a tener revisor fiscal. ¿Sí? Se ha interpretado un literal que habla de esa norma en el cual dice que los estatutos deben tener el nombre del revisor fiscal y ellos consideran que, como interpretación, que eso quiere decir que es obligatorio. ¿Sí? Sin embargo, la DIAN ha hecho un estudio hermenéutico en la cual ha concluido de manera expresa que, pues obviamente esto tiene efecto solo para la DIAN, que las fundaciones por el solo hecho de ser fundación no están obligadas a tener revisor fiscal y que solo están obligadas a tener revisor fiscal las que expresamente están señaladas en el Código del Comercio. Entonces hay que mirar el Código del Comercio cuáles son esas fundaciones que sí estarían obligadas a tener un revisor fiscal en la medida que cumplan también con lo que está expresamente regulado en la Ley 43 del 90 respecto de los ingresos y el patrimonio. Mientras tanto, pues hay la opción de cumplir con el tema del revisor fiscal. Las fundaciones están obligadas a llevar los libros registrados ante la Cámara de Comercio, uno es el libro de actas y el otro es el libro de registro de asociados. Lo que pasa es que el libro de accionistas en algunas cámaras lo denominan así para todo el mundo, pero realmente el libro no se llama, para las fundaciones, asociaciones y corporaciones, no se llama de accionistas, sino libro de registro de asociados. ¿Sí? Es importante tener claro eso. El representante legal debe tener habilitada la firma electrónica ante la DIAN para que pueda presentar y cumplir con todas las responsabilidades tributarias y las declaraciones de la fundación ante la DIAN. La fundación debe tener una plataforma para emitir y recibir documentos electrónicos, tal cual como lo explico en otro de mis videos de los documentos electrónicos. Este año la norma nos trajo una nueva obligación a todas las personas jurídicas de Colombia y es el registro único de beneficiarios finales. Si hablo de este año 2023 y aclaro porque este video generalmente pues en los años siguientes otra persona cuando lo vea va a decir pero ¿de cuál año me está hablando?
Estamos en el año 2023. Entonces, el registro único de beneficiarios finales se debe elaborar por primera vez en la historia, por tarde en el mes de julio de 2023, y corresponde a una entrega detallada de una información generada en un formulario o en un formato que ha creado la DIAN para ello, donde se estipule cuáles son las personas que tienen el poder de decisión que supere el 5% y que tengan algunos beneficios respecto de los dividendos, excedentes o demás dentro de las instituciones. Es un poco dispendioso el asunto, pero igual hay que cumplir con el asunto. La Fundación, asociación y corporación debe cumplir con la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo que estipule la ley en la medida que tenga trabajadores y en la medida que esté obligado a ello. También hay que mirar en el Ministerio del Trabajo y en las normas atinentes lo que corresponda a la seguridad y salud en el trabajo. Debe tener su reglamento de higiene y seguridad industrial y todo lo que corresponda al asunto. Debe mirar cuáles son los reportes que le debe enviar al Ministerio de Trabajo en la medida que tenga trabajadores. Debe crear su reglamento interno de trabajo y los demás reglamentos que le corresponda para cumplir adecuadamente con sus deberes como empleador cuando sea empleador, es decir, cuando la fundación, asociación o corporación tenga algún tipo de trabajador. Quiero agradecer por su atención y también quiero invitarlos a que continúen investigando. Recordemos que este video está hecho para personas del común, personas que quieren entender de una manera sencilla y con ejemplos sencillos mucho de las responsabilidades tributarias que tienen este tipo de instituciones, y realmente la idea es invitarlos a que puedan conseguir o seguir viendo otros de mis videos donde hago otras explicaciones y seguir investigando un poco más por su cuenta en la medida que quiera, no solo profundizar, sino mirar un poco más explicaciones más técnicas. Mis explicaciones no son tan técnicas porque son dadas para personas que no tienen formación como contadores públicos, auxiliares contables, y por lo tanto creo que cumplo con la misión de entregar una información expuesta de manera un poco más sencilla. Muchísimas gracias.